Hola, este video es el primero de una nueva serie que vamos a hacer en este canal, que por cierto va a ser una serie bastante extensa sobre geometría analítica. La intención es apoyar un poco a los estudiantes que tengan la materia Matemática B en los cursos de administración de las escuelas técnicas aquí en Uruguay, pero bueno, obviamente a cualquiera que le sirva, bienvenido sea. Y también una primera parte de esta serie va a servir para otros cursos de bachillerato que contienen temas de geometría analítica, obviamente. Entonces, la idea es hacer algunos videos introductorios y después sí profundizar en los temas. Por eso me causa un poco de gracia que es la introducción, pero la primera parte de la introducción. En realidad es porque hay conceptos que son básicos, fundamentales, pero van a necesitar más de un video para poder mencionarlos bien. Y no quiero tampoco hacer demasiado extensos estos videos porque ya he trabajado en este canal con videos muy largos y entiendo que se hacen demasiado pesados. Entonces, bueno, vayamos a los conceptos que vamos a necesitar para este curso. ¿Qué vamos a ver en este video en particular? Lo que se conoce como recta orientada, qué es la abscisa de un punto, y distancia entre puntos en una recta orientada y punto medio de un segmento de una recta orientada. Estos conceptos de distancia y de punto medio los vamos a ver no solamente en una recta orientada, sino que después lo vamos a ver en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ya que en una recta orientada nos vamos a limitar a una sola dimensión. Y el teorema de Charles, pero vayamos de a poquito a cada cosa. Vamos a empezar por una recta orientada. Supongamos que tenemos una recta, llamémosle R. No es muy original, pero siempre se le suele llamar R, a menos que sea A o B, pero R es muy común. Vamos a elegir un punto que le vamos a llamar a ese punto origen, un punto cualquiera. Y entonces decimos que una recta orientada es una recta en la que se ha elegido arbitrariamente uno de los sentidos como positivo. Sentido en este sentido. Por ejemplo, hacia arriba y a la derecha, en este caso, supónganse que le llamo positivo. Obviamente, si abajo a la izquierda va a ser negativo. Eso es orientada. Elijo de forma arbitraria. Podría haber elegido al revés, que positivo fuera hacia abajo a la izquierda y me quedaba negativo arriba a la derecha. Pero eso es puramente arbitrario, por eso dice, se ha elegido de forma arbitraria. Entonces, si a la recta le creamos un sentido, entonces hablamos de una recta orientada. Vamos a ver qué es la abscisa de un punto. Tenemos una recta y un origen, o sea, esa recta orientada además. Entonces, vamos a tener puntos en esa recta. Por ejemplo, el punto A o el punto B. La abscisa es la distancia del origen al punto. Si O es el origen, entonces la abscisa del punto A es la distancia esta, de O hacia A. Y la abscisa del punto B es la distancia de O a B, o sea, esta distancia. Ahora bien, tenemos que considerar el signo, según la orientación de la recta. ¿A qué me refiero con esto? En el espacio, cuando hablamos de distancia entre dos puntos, por ejemplo, yo estoy ahora en mi casa y estoy pensando si estuviera en una plaza determinada, en la ciudad. Y digo, la distancia de acá a la plaza, vamos a suponer que fueran 5 cuadras. Es la misma que de la plaza a mi casa. También son 5 cuadras. No importa de dónde a dónde lo mires, son 5 cuadras. O sea, en el espacio generalmente se trabaja con distancia entre puntos sin considerar el signo, porque la distancia de un punto A a un punto B es la misma que del punto B al punto A. Pero en geometría analítica, cuando hablamos de una recta orientada, vamos a asignarle signos, ¿sí? Para poder ubicarnos si estamos antes de un punto o después de un punto. Entonces, X sub A es la abscisa del punto A, es esa distancia que está marcada aquí. Con la X le vamos a designar a las abscisas. Y X sub B va a ser la distancia del punto B a ese origen. Entonces, si el punto O le llamamos como punto de partida de origen, es el punto 0, digamos, la abscisa de O va a ser 0, porque la distancia del punto O a él mismo es 0, no hay distancia. Entonces, supongamos que de O hacia A hubiera 3 unidades, lo que sea en la unidad que quieran expresarlo. Entonces digo que la abscisa de A es 3. Y si de O hacia B hay 2 unidades, digo que la abscisa de B es menos 2. Si bien es una distancia, debo colocar el signo negativo, porque estoy hacia el lado negativo en esa recta orientada. Entonces, si voy hacia el lado positivo, abscisa positiva.
Si voy hacia el lado negativo, abscisa negativa. Vamos a ver lo que es distancia entre puntos. Más allá de que recién hablamos de la distancia entre puntos, no la definimos, porque para esto precisamos las abscisas, y para las abscisas precisamos distancia entre puntos. O sea, son conceptos bastante primitivos en realidad. Bien, tenemos una recta orientada R con un origen O y un sentido positivo hacia la derecha, por ejemplo, en este caso. Tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, la abscisa del punto A es x sub A. La abscisa del punto B es esa distancia, x sub B. ¿Sí? La distancia al origen en ambos casos, que fue lo que dijimos recién. Entonces, ¿quién es la distancia entre el punto A y el punto B? Ese segmento, entre A y B, esa longitud. Distancia es la longitud entre acá y acá. Es la medida de este segmento que tenemos aquí. Ahora, si se fijan bien, desde aquí hasta aquí es la distancia desde O hacia B, o sea que es todo x sub B. Son la misma medida. Por lo tanto, si a esta distancia total, que es esta misma, le restamos esta de aquí, nos queda esta de aquí, que es la distancia AB. Por lo tanto, la medida de AB es la medida de OB, que es XB, menos la medida de OA, que es XA, la abscisa de A. Por lo tanto, la distancia entre puntos es la diferencia de las abscisas entre el segundo punto y el primero. En una recta orientada es de esta forma. Distancia entre puntos es la resta de las abscisas. Fíjense, esta simbología, esta notación es importante. Una rayita arriba de un par de letras mayúsculas indica distancia entre puntos. Esto no es segmento, no confundamos. El segmento es algo que va entre el punto O y el punto A, es un conjunto de puntos. La distancia es un número. ¿Cuánto vale la distancia entre el punto A y el punto B? Esa longitud, esa medida del segmento AB es la distancia entre estos puntos. Ahora bien, AB es XB menos XA y BA es al revés, XA menos XB. Fíjense que es, por definición, la abscisa del segundo menos la del primero. Si lo planteo así, el segundo es A y el primero es B. XA menos XB. Por lo tanto, fíjense que estas dos son exactamente de signo opuesto. Acá es menos XA, acá es XA. Acá es XB, acá es menos XB. AB y BA son opuestas. Bien. Vamos al otro concepto que es punto medio de un segmento. Tenemos entonces un segmento cualquiera AB en una recta orientada. X sub A vamos a llamarle la abscisa del punto A y X sub B a la abscisa del punto B. M, el punto medio en cuestión, y la abscisa de M va a ser X sub M. ¿Qué se va a cumplir acá? Si M es el punto medio, bueno, antes que nada, vamos a ver quién es la distancia entre A y M. Por la definición que vimos recién va a ser XM menos XA, o sea la resta de las abscisas. ¿Y quién es la distancia de M a B? Que es esta otra. Lo mismo, la resta de las abscisas de B menos la de M. Estas son entonces las medidas de AM y de MB. Por ser M punto medio, se supone que este punto está a la misma distancia de A que de B. O sea que esas distancias son exactamente iguales. Por lo tanto, vamos a igualar estas expresiones que están aquí. XM menos XA es lo mismo que XB menos XM. Y vamos a operar. Vamos a pasar XM que está restando sumando a la izquierda y XA que está restando sumando a la derecha. De esta forma. Ahora bien, XM más XM son 2XM. Y eso nos da XA más XB. Si queremos despejar la abscisa del punto medio, este 2 pasaría dividiendo y nos queda de esta forma. Entonces, para hallar la abscisa del punto medio de un segmento, la operación que hay que hacer es esta. Sumamos las abscisas de los dos puntos que son los extremos del segmento y los dividimos entre 2. O lo que es lo mismo, promediamos las abscisas de los extremos del segmento. Así que entonces, la abscisa del punto medio de un segmento es el promedio de las abscisas de los extremos del segmento. Esa es la fórmula que vamos a usar y la vamos a usar muchísimo
en esta serie de videos. Y vamos al último punto, ya que este video en realidad apuntaba a conceptos desde el punto de vista teórico, ¿sí? No hay ejercicios acá. Vamos a ver más adelante montones de ejercicios de esta materia, de este curso, podemos llamarlo de esa forma, pero en este video solamente vamos a dar definiciones y conceptos básicos. No nos vamos a detener en ejercicios. Vamos a ver el teorema de Chasles. ¿Qué es lo que dice el teorema de Chasles? Dice que para un número cualquiera de puntos de una recta orientada, la suma de las medidas algebraicas de sus segmentos consecutivos es igual a 0. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Tenemos una recta, vamos a suponer que está orientada, tenemos un origen que es el punto O, por ejemplo, y un montón de puntos, A, B, C, lo que sean, y Z. Muchos puntos. Esos puntos nos van a determinar segmentos, ¿sí? Segmento OA, AB, BC, y así sucesivamente hasta el IZ. Entonces, la suma de las medidas algebraicas de sus segmentos consecutivos, es decir, en orden, seguidos, es esto. Es decir, segmento OA es el primer segmento que tenemos. Después de A hasta B, es AB. Después de B hasta C, el que sigue. Después todos los que están acá en la zona de puntos suspensivos. Después de I hasta Z. Y después de Z hasta O. Tiene que ser algo cerrado esto. Es consecutivo porque ZO también es un segmento. Entonces, la suma de los segmentos consecutivos dice que da 0. Veamos. Desde O hasta A, más desde A hasta B, más de B hasta C, estamos sumando más este, más todo lo que están acá, hasta que llegamos a sumar IZ, que es este último. Todo eso es desde O hasta Z. Por eso es la medida de OZ. Ahora tenemos en limpio OZ más ZO. ¿Qué pasa? Son opuestos. Son distancias opuestas, no son segmentos. Vamos a aclarar que la rayita indica que son medidas. Estos números son números opuestos. Por lo tanto, ZO la puedo escribir como OZ. Y OZ menos OZ en cuanto a distancia me da 0 porque son iguales y opuestas. Este teorema en realidad se puede demostrar de una manera rigurosa a través del concepto de inducción completa, pero no lo hemos trabajado en este canal. Por eso es que no voy a plantear esa forma de demostración en este caso. ¿Sí? Tal vez más adelante, dentro de mucho tiempo, cuando agregue una gran cantidad de videos entre los que incluya ese tema, ahí sí puedo hacer un anexo a este video y agregar la demostración ya un poco más formal a través del concepto de inducción completa, ¿sí? Porque es para hacerlo de una manera bien genérica y es la manera correcta de hacerlo. Esto simplemente no es una demostración, simplemente es una mostración, valga decirlo así. O sea, estamos mostrando simplemente por qué motivo se cumple. Sumando los segmentos me da un segmento total más grande que es OZ, y bueno, con el ZO, como son opuestos, se anulan. Sería básicamente la idea. Pero bueno, no es la idea tampoco ser demasiado rigurosa en un principio, simplemente introducir algunos conceptos que vamos a estar manejando en los videos siguientes para que se puedan entender aquellos temas que son verdaderamente importantes. Cualquier pregunta, a las órdenes, pueden escribirlas en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos prontito en más videos de este tema. Un abrazo para todos.